cómo alcanzar la paz interior y librarse del sentimiento de culpabilidad, monte del templo y el muro de los lamentos. Deseamos dar la bienvenida a todos los presentes, a nuestros queridos amigos que nos siguen día a día en la programación de la serie Rescate, una producción de la Biblia Tiene Razón. La Biblia tiene grandes verdades y en cada estudio más profundo que hagamos concluiremos que la palabra inspirada de Dios tiene razón. Primeramente, veremos un documental de Jerusalén tras las huellas de Jesús, seguido del estudio El futuro revelado en el Apocalipsis. Este libro fascinante tiene un contenido que solo Dios pudo haber revelado. Antes de ver el documental, pediremos la dirección de Dios a través de una oración. Pedimos a nuestros oyentes ponerse de pie e inclinar el rostro para orar. Oh Señor, venimos delante de ti en esta hora agradecidos por esta oportunidad de estudiar sobre el libro de Apocalipsis. Ayúdanos a comprender tantas verdades que encontramos ahí y que nos ayude a comprender los eventos del futuro venidero. Te agradecemos todo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. La serie Jerusalén tras las huellas de Jesús es un trabajo conjunto entre el evangelista Pablo Unger, quien reside actualmente en los Estados Unidos, juntamente con el pastor Antonino Di Franca de Italia. Ambos han dedicado sus vidas al servicio de Dios y compartirán con nosotros sus experiencias y conocimientos de Jerusalén. Hoy visitaremos el monte del templo y el muro de los lamentos. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Hoy visitaremos uno de los lugares más importantes de la historia bíblica y de las principales religiones del mundo. El lugar donde un día estuvo el Templo de Salomón y donde hoy se encuentra la Cúpula de la Roca, lugar de adoración de los musulmanes, conocido también como el Monte del Templo. El Monte del Templo es uno de los principales lugares de peregrinaje de musulmanes, pero también es el principal lugar de peregrinaje de los judíos, aunque solo pueden adorar en el muro exterior de la explanada del templo, también conocido como el Muro de los Lamentos. También es una gran atracción turística para los cristianos. El Monte del Templo está controlado por autoridades musulmanas y está dividido en dos plataformas, la plataforma alta y la plataforma baja. Técnicamente, la Cúpula de la Roca no se considera una mezquita, pero sí es un lugar de culto para el Islam. Debajo de esta roca existe una cueva llamada la Fuente de las Almas. Debajo de la plataforma baja se encuentran varias cisternas. Se cree que algunas de estas cisternas tenían conexión con el altar de sacrificio del segundo templo, como también con la fuente de bronce. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos, el emperador Adriano de Roma construyó en el monte del templo, en el año 130 después de Cristo, un templo dedicado a Júpiter, con una gran estatua de Júpiter y una gran estatua de Adriano como Dios. El emperador Constantino, después del concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, dio la orden de demoler el templo de Júpiter. Cruzadas católicas retomaron el control de Jerusalén en el año 1099 y utilizaron la mezquita Al-Aqsa como el Templo de Salomón. En las últimas décadas se han realizado varios intentos de parte de judíos extremistas de destruir la mezquita de Al-Aqsa, pero han sido infructuosos. El área sigue viviendo constantes tensiones, especialmente entre judíos y musulmanes, por tener el control de la misma. Fue en la época del Segundo Templo cuando Cristo realizó su ministerio terrenal en Jerusalén. Cristo vino para traer luz a los judíos y mostrarle el verdadero camino al Padre. En dos oportunidades limpió el templo del sistema formal que habían instituido los sacerdotes. Jesús utilizó su voz en el templo para traer esperanza y paz a un pueblo sumido en tradiciones y costumbres. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte.
Ver el Muro de los Lamentos es un cuadro típico de Jerusalén y uno de los pocos remanentes más antiguos de la ciudad. Un lugar donde se expresan las esperanzas. Pero, ¿será que logrará el pueblo judío lo que realmente desea? Veamos si el libro del Apocalipsis nos da detalles sobre esto. Escucharemos primeramente una alabanza especial antes de pasar al tema de esta noche. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho. Non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerò se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerò se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai e in alto volerò. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. El evangelista Pablo Unger nos presentará la octava conferencia de la serie El futuro revelado en el Apocalipsis. Y hoy nuestro tema se titula Cómo alcanzar la paz interior y librarse del sentimiento de culpabilidad. Desde Georgia, los Estados Unidos, con ustedes el evangelista Pablo Unger. La paz de Dios sea con todos los amigos que nos escuchan. Quiera el Señor con su Espíritu guiar nuestros pensamientos para poder entender el tema de hoy y poder crecer en el conocimiento de su voluntad. El Muro de los Lamentos lleva ese nombre por ser el lugar de peregrinaje judío donde se lamentan por la destrucción de la ciudad, por la dispersión del pueblo, por la pérdida del templo, por el sufrimiento del pueblo judío. El pueblo judío tiene la tradición de dejar pequeños papelitos en las hendiduras del Muro de los Lamentos presentando sus plegarias y súplicas a Dios para que vuelva el pueblo judío a Israel, para que la tierra sea restituido, la llegada del Mesías judío, etc. Pero a pesar de que han pasado cientos de años y millones de plegarias se han presentado a Dios en el Muro de los Lamentos, ese lugar sigue siendo un lugar de lamentos sin soluciones. Se cuenta la historia de un escritor escocés llamado Thomas Carlyle, quien se casó con Jane Welsh, quien era su secretaria. Aunque estaban casados, la mayor parte del tiempo Thomas estaba dedicado a escribir y Jane a ayudarle en su trabajo. En cierto punto, Jane se enfermó de una enfermedad terminal, pero Thomas siguió con su intenso ritmo de trabajo como escritor. Jane falleció y después del funeral Tomás regresó a su casa y se sentó en una de las sillas que estaba al lado de su cama, recordando el poco tiempo que había pasado con su esposa. Tomó el diario donde Jane escribía los acontecimientos de cada día, el cual se encontraba en una mesita de luz, y allí encontró que cierto día había escrito una simple frase:
Ayer pasó una hora conmigo y fue como estar en el cielo, lo amo tanto. Había estado tan ocupado que no había notado lo tanto que significaba para ella su compañía. Dio vuelta a la página y leyó otra frase. He escuchado todo el día sus pasos en el pasillo, pero ahora es tarde. Creo que no vendrá más a verme. Tomás leyó un poco más y no pudo más que salir corriendo de la casa. Sus amigos lo encontraron en el cementerio con su rostro en el lodo, sus ojos rojos de tanto llorar y repitiendo, si lo hubiera sabido antes. Tomás estaba cargando de culpa, sus lágrimas no podían cambiar el pasado. Después de la muerte de Jane, Tomás prácticamente dejó de escribir y vivió en el resto de su vida encerrado y triste con sentimientos de culpabilidad. ¿Cuántas personas en este mundo tienen sus diferentes muros de los lamentos, lugares donde expresan sus sufrimientos, pero donde tampoco encuentran la paz interior? ¿Cuántos se tiran al abandono por sentimientos de culpabilidad? Según una encuesta realizada por la Sociedad Americana de Desórdenes por Ansiedad, más de 19 millones de americanos sufren severos problemas de ansiedad. Evitan responder el teléfono, escuchar las noticias, entre otras reacciones, según la revista Incentive Magazine del 2003, hace algunos años. El libro de Apocalipsis no infunde miedo, como muchos creen, sino que tiene un cúmulo de hermosas promesas y describe panorámicamente un mundo mejor. Este libro, el libro de las Sagradas Escrituras y el Apocalipsis, presenta una gran y hermosa esperanza para la humanidad. Es verdad que en el Apocalipsis habla de aquel archienemigo de Dios y sus esfuerzos por desviarnos de su amor, al igual que el surgimiento y las obras del anticristo, pero principalmente nos habla del triunfo final de los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 7 nos muestra dos clases de salvados, los 144,000, o sea, la escolta de Cristo que espera su regreso, y una gran muchedumbre de salvados. Apocalipsis capítulo 7, el versículos 1 al 3 dice, y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Qué es lo que el apóstol Juan en estos textos puede ver? Juan ve a ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra. Esto es, en el este, el oeste, el sur y el norte, deteniendo los vientos de los conflictos y de las guerras y de dificultades que crea el diablo. El diablo desea el sufrimiento del hombre. Estamos rodeados de estos vientos y estos conflictos que son de carácter político, social, familiar, de trabajo que oprimen al hombre y lo llevan a la ansiedad, a la tristeza y a la desesperación. Pero Dios con sus ángeles sostiene los vientos hasta que se coloque una señal en los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 4, dice que esta señal debe ser colocada sobre los hijos de Dios. La Escritura dice, y oí el número de los sellados, que eran 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Mañana
hablaremos de forma específica sobre este sello de Dios. En Apocalipsis, el apóstol Juan, después de describir a los 144,000, ve otro grupo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10 nos dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos, aclamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. ¡Qué hermosa expresión! También en Apocalipsis capítulo 19, al versículo 1, vemos a los salvados y dice: y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. A esto se agrega la adoración de los ángeles. Lo tenemos también en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 11 y 12, donde sigue la adoración celestial. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 animales, y postrándoseles sobre sus caras delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y el hacimiento de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Según estos textos, la experiencia de los creyentes es de gratitud y de gozo por la obra de salvación que tienen en Jesús, pues están libres del poder de Satanás. No es Dios, sino es Satanás el que pone sentimientos de culpa, de ansiedad, de tristeza, de desesperación y de angustia. Pero, por el contrario, Dios desea hacer una obra maravillosa. Esta obra milagrosa no es solo del futuro. Veamos un poco lo que nos dice la palabra de Dios sobre la experiencia de los que serán salvos. En la palabra de Dios vemos en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 30, el apóstol Pablo habla del proceso de salvación del creyente cuando se libra de la ansiedad y obtiene la paz interior. Allí dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el hombre era perfecto cuando fue creado por Dios. Sus movimientos, su mirada, su porte, su personalidad y su carácter, todo era perfecto. Su voz era dulce y armoniosa. Sus sentimientos, sus pensamientos y emociones eran semejantes a Dios. Pero el pecado trastornó la felicidad original del hombre. En Génesis capítulo 3, el versículo 17 y 18 leemos: y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás hierbas del campo. Orgullo, envidia, celos, rebelión, codicia, desobediencia fueron sus características que los llevaron a cosechar la culpa, el remordimiento y la ansiedad. La personalidad del hombre quedó deformada, su carácter se corrompió. En Isaías capítulo 59, versículos 9 al 12 leemos: por esto se alejó de nosotros el juicio y la justicia nunca nos alcanzó. Esperamos luz y aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Atentamos como ciegos la pared y como sin ojos andamos a tientos. Tropezamos al mediodía como de noche, sepultados como muertos. Aullamos como osos todos nosotros y como palomas gemimos gimiendo. Esperamos juicio y no parece, salud y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados nos han respondido, porque nuestras iniquidades están con nosotros y conocemos nuestros pecados. Sí, el hombre quedó separado de Dios, condenado a muerte, pero
Nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entre vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso dice Isaías 59:2. Pero Dios no abandonó al hombre, sino que desea salvarlo y restablecer en él su personalidad original, haciendo 4 milagros en su vida. Primero, sabiduría. Nos ayuda a comprender que necesitamos de Él. Nos llama a ser justos, pues en nosotros hay culpabilidad, error y pecado. Segundo, justificación. Nos declara justos a pesar de ser culpables, pues no lo podemos lograr haciendo nada por nosotros mismos. El Señor nos perdona por sus méritos. Tomás no pudo hacer más nada para volver a tener a Jane, pero si confesamos nuestros pecados, Dios hace un milagro. El tercero es la santificación. Nos santifica, o sea, nos cambia, nos transforma para que no sigamos haciendo lo malo. Y el cuarto es la redención. Nos transformará a la inmortalidad en su segunda venida. Es maravilloso, mis amigos, saber que tenemos a un Dios con grande poder e infinito en amor, quien dio a su Hijo único, su Hijo unigénito, para que muriera en nuestro lugar, y demostrando de esa manera que es el primer interesado en devolver al hombre su estado como lo era en el principio, sin importar cuán desagradable y degenerada sea su condición actual. En el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 32 dice que nos atrae hacia Él. Dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿No ha sentido usted en cierto momento una atracción a las cosas de Dios? Jesús nos llama con su inmenso amor diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso tenemos en Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. El evangelista Mateo nos afirma que Él nos busca como a la oveja perdida. ¡Qué gran amor de Dios! ¡Qué interesante! Sí, y además pone en nosotros la sed de buscar a Dios. El Salmo 42, también leemos el versículo 1 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma suspira por ti, oh Dios. Dios nos da el deseo, pero también satisface la sed del alma y no nos deja sufriendo en la ansiedad y en la angustia. En Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él mismo nos da la fe. No podemos producirla por nosotros mismos, pues la fe es un don de Dios. Como dice también el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Sin embargo, por el estudio de la Biblia podemos alimentarla. Dios nos muestra nuestros pecados y los errores de nuestra vida y nos muestra la necesidad que tenemos de Jesús. En el Evangelio de Juan podemos leer otra vez el versículo 16:8 que dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor nos muestra que estamos sin esperanza, nos ayuda a reconocer que tenemos necesidad de su ayuda. A esto es lo que se llama en la Biblia sabiduría. Obtenemos la comprensión de que en nosotros no hay solución y que necesitamos de la ayuda de Dios. Y entonces, gozosos, abrimos nuestro corazón a Dios. Este es el primer milagro de Dios. Cuando reconocemos nuestra limitación y pecado y nos humillamos ante Dios, Él nos perdona y somos declarados justos a pesar de ser culpables. Cristo imputa, o sea, anota sus méritos a nuestro favor. El hecho de que siendo Dios se hizo hombre y vivió una vida pura
murió en nuestro lugar como sustituto y resucitó de los muertos, hace posible nuestra justificación o perdón. Este es ahora el segundo milagro. Por su vida perfecta, sin pecado, pudo satisfacer la demanda o las exigencias plenas de la ley de Dios. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 3 y 4 lo siguiente: por lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y el profeta Isaías también confirma en el capítulo 53, el versículo 5 y 6, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál es el resultado de ser declarados justos por Cristo en el tribunal de Dios? En la misma carta a los Romanos, podemos leer en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, Dios quiere darnos paz. Cada uno tenemos una página en el registro divino donde figura nuestro nombre y todas las acciones buenas y malas. En el cielo encontramos 4 libros que decidirán el futuro de cada ser humano. El primer libro es el libro de la vida. Lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que allí nos dice: de esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En este libro de la vida es registrado el nombre de la persona que acepta a Jesús, y si permanece aferrado de Dios, su nombre nunca será borrado de este libro de la vida. El segundo libro es el libro de memoria. Es el libro de las buenas obras. Entonces, dice la Escritura, los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová prestó atención y escuchó, y fue escrito un libro como memorial delante de él, para los que temen a Jehová y para los que toman en cuenta su nombre. Eso lo tenemos en Malaquías capítulo 3, el versículo 16. El tercer libro es el libro del pecado. Registra allí, como dice el nombre, nuestros pecados. La Biblia dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de tus pecados, según Isaías 43, 25. Si tenemos pecados no confesados en este libro del cielo, mi querido amigo, estamos arriesgando nuestra salvación eterna. Cuidado. El cuarto libro es el libro de la muerte. Oh Jehová, dice la Escritura, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscriptos en el polvo, porque han abandonado a Jehová, la fuente de aguas vivas, según Jeremías capítulo 17, el versículo 13. Al aceptar a Cristo en mi corazón, su amor me lleva al arrepentimiento. Luego, Él intercede por mí ante el Padre, y por su sangre derramada son borrados todos mis pecados del libro en el cielo. Lo que hace Dios es, Dios acredita los méritos de Cristo en mi favor. Entonces aparezco como si nunca hubiese pecado. ¡Qué hermoso regalo de Dios! En Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12, encontramos mencionados estos libros del cielo. Allí dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí encontramos
la experiencia de los que no han aceptado a Cristo y no recibirán el perdón, pues en los libros del cielo aún está registrado el pecado. En el cielo todo es exacto. Allí no existe la injusticia como aquí en la tierra. No es como le pasó a Abimelec, un niño que decía, no fui yo, no fue mi culpa. A pesar de la insistencia de su madre, lo dejó sin cena y lo envió a su cuarto, pues la mamá había creído más a la mentira de su hermana. Abimelec se olvidó del castigo con el tiempo, pero le costó olvidar la injusticia recibida de su madre por la mentira de su hermana. Este dolor lo cargó por mucho tiempo. Mi padre me contó que en un cierto momento mi abuelo, su padre, lo castigó por algo que no había hecho, y esto le dolió y lo cargó también por mucho tiempo. Le había perdonado, pero no le fue fácil olvidar esa injusticia. Nos cuesta olvidar cuando actúan injustamente con nosotros. Pero Dios es perfecto. Todo juicio que viene de Él es perfecto y nunca injusto. A todos nosotros nos da la oportunidad de cambiar, de aceptarlo y de recibir la gracia y empezar una nueva vida, aferrándonos de la mano de Jesús. Pero si no nos abrimos hacia Él, el juicio no puede ser evitado. Pero también leemos en Isaías capítulo 43, el versículo 25, lo que sucede cuando pedimos ayuda al Señor y confesamos nuestras faltas. El Señor dice allí, Yo soy el que perdona tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo puedes confesar tus pecados? No debes ir a confesarte a una persona que no tiene que ver con tu situación, sino debes ir a Dios y contarle en oración tus pecados, pedirle perdón y decirle cómo te sientes. Si has ofendido a tu prójimo, una persona, no tengas miedo de acercarte a esta persona y pedirle perdón. Pedirle perdón por el mal que le hiciste. Dicen Proverbios, también las Escrituras, en el capítulo 28, el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesas y los abandona alcanzará misericordia. Y también dice en 1 de Juan, capítulo 1, el versículo 9, dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido amigo, es bueno saber que somos declarados hijos de Dios. En el Evangelio de Juan también encontramos en el capítulo 1, el versículo 12, allí la palabra de Dios nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Es por eso que somos llamados hijos de Dios. Esto debe cambiar nuestra ansiedad y tristeza en gozo. El cristiano es una persona libre de culpa, una persona gozosa, alegre, ya no más con culpabilidad, sino perdonados y hechos hijos de Dios. Lucas, el capítulo 10, el versículo 20 nos dice, empero no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, mas antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los libros del cielo, en los cielos. Hoy, el Dios Todopoderoso te dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y sigue diciendo, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, el versículo 18. Leí que una compañía desarrolló lo que se llamaron bolsas para desechar la culpa. Qué experimento tan interesante. Pero se llegaron a vender en los supermercados. Eran 10 bolsas ordinarias de color marrón que tenían la inscripción allí. Coloque su boca dentro de la bolsa y exhale toda la culpa en la bolsa. Cierre la bolsa y arroje la bolsa inmediatamente. Lo interesante es que la prensa asociada publicó que se vendieron tan pronto salió el producto a los supermercados,
se vendieron miles de estos sets a precio de unos $2.50 cada uno. ¿Cómo es el ser humano? Dios, mis queridos amigos, no desea que sigas cargando tus ansiedades, tus tristezas y dolores. Dios desea que seas libre de toda culpa y que seas feliz. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 14 dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Biblia utiliza reiteradamente el cuadro de un manto divino que cubre nuestra vergüenza. Así como en el cielo es un permanente motivo de alabanza y de gozo, debe ser también hoy para nosotros un motivo de gozo haber recibido el manto de la justicia de Cristo, el manto del perdón. Otro texto en Isaías capítulo 61, el versículo 10 dice: gozando me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud, me cercó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. Qué hermosa expresión. Pero la obra de salvación de Dios aún no ha concluido. Continúa con el tercer milagro. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 menciona: y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. El hombre no puede cambiar su carácter por su propio esfuerzo. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados o acostumbrados a hacer el mal? Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Pero Dios sí puede cambiarnos por medio de su Espíritu Santo. A eso se denomina el tercer milagro o la santificación. Efesios capítulo 4, versículo 24 nos habla de ese tercer milagro. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santificación consiste en un cambio de mente y de corazón. El cambio de corazón nos habilita para obedecer la santa ley de Dios. La santificación comprende un cambio total del hombre. También en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las tres dimensiones del ser humano se cambian. El espíritu, o sea, nuestros pensamientos; el alma, o sea, nuestros sentimientos y emociones; y el cuerpo, nuestros hábitos de vida. Las buenas obras son el resultado de la justificación y no la base para conseguirla. Sentiremos deseo de obedecer por gratitud y amor al que tanto nos ha dado. Porque somos, dice la Escritura, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, como lo dice Efesios capítulo 2, el versículo 10. Cuando estamos unidos con Cristo, a Cristo, nuestra vida cambia. Somos transformados como lo fueron los discípulos al estar unidos a Jesús. El carácter de Jesús llega a ser nuestro carácter. Las cosas o las costumbres de Jesús llegan a ser nuestras costumbres. Las cosas que Jesús rechazaba, también nosotros las rechazamos. Todo esto es así, pues el tercer milagro de Dios ha tomado lugar en nuestra vida. Jesucristo ilustró esto con el ejemplo de la vid. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero aún falta un milagro más, el cuarto, la redención.
Y eso lo encontramos otra vez en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 5, cuando dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto sucederá en el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 2. En el momento glorioso de su regreso seremos transformados a la inmortalidad y seremos glorificados o llevados con Él al cielo. Un milagro increíble jamás visto. En 1 de Corintios, el capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: he aquí un misterio, os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento y en un abrir de ojo, a sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La obra de Dios inicia cuando abrimos nuestro corazón y se completará en la venida gloriosa de Jesús. Querido amigo, el cielo no es un regalo que de repente llega al creyente que dice creer en Cristo, sino es el fin de una obra completa que Dios hace en la vida del creyente. George Mueller dijo: el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. En Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, encontramos un llamado de Dios. Y allí dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando recibimos estos dones de Dios, podemos disfrutar de 3 gozos que Dios da como resultado de los 4 milagros. ¿Cuáles son esos 3 gozos? Primero, el gozo de la salvación, como lo dice el Salmo 51:12. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. El segundo gozo es el gozo de la obediencia, como también lo dice el Salmo 119:70, la última parte. Pero yo me he deleitado en tu ley. Y el tercer gozo es el gozo eterno. Como dice Isaías 51:11, los rescatados de Jehová volverán y entrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este gozo perdurará por la eternidad. Como lo dice el apóstol Juan, tal como lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 7 al versículo 10. Aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Queridos amigos, agradezcamos a Dios por los milagros y los gozos que obtenemos de la maravillosa obra de la salvación. Dios te invita a que recibas estos milagros. Abre tu corazón a Dios y pídele a Dios estos milagros. Que Dios te bendiga. Te invito a ponerse de pie y que juntos hagamos una oración a Dios y pidamos que esa obra sea una realidad en nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a ti y queremos darte gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque en el cielo hay gozo y alegría y que tú remueves los sentimientos de culpabilidad. Señor, hemos fallado en nuestra vida también y queremos pedirte perdón y que esos 4 milagros, la sabiduría, la justificación o el perdón, la santificación o la transformación y la glorificación o redención sean una realidad en nosotros. Bendice a mis amigos que escuchan en esta noche esta conferencia y, Señor, líbralos de los sentimientos de culpabilidad, de ansiedad, y haz tú esa obra milagrosa, Señor, y danos esos gozos que vienen de tu obra perfecta. Señor, te alabamos, te agradecemos por tus bendiciones y te pedimos en esta noche, quédate con nosotros.
Te alabamos, Señor, y lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero mañana para otra hermosa conferencia del libro del Apocalipsis. Gracias a Dios por una salvación tan grande. A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis. Mañana disfrutaremos otro documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús. Visitaremos el aposento alto o cenáculo. También escucharemos la conferencia sobre el fascinante libro del Apocalipsis titulada El sello de Dios según el Apocalipsis. Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te pierdas el programa del día de mañana. Te esperamos junto con tu familia y tus amistades. Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana.